En esta teórica vamos a ver particiones de poliedros. Los poliedros pueden ser particionados de forma regular o semiregular. La forma regular me genera dos piezas exactamente iguales y simétricas, como se ve en este caso y en este, y las semiregulares me generan dos piezas iguales y una distinta. Vamos a llegar finalmente de este trabajo de particiones a nuestra maqueta final de estructura. Bueno, vamos a iniciar con la partición de un cubo para poder entender las lógicas, y después ustedes seguirán solos experimentando en el resto de los poliedros que tienen como base para utilizar. Lo primero para decir que es importante es que en este cubo imaginario lo que hice fue dividirlo de a 4 partes iguales en altura, en espesor y en profundidad. Entonces eso me genera puntos claves, que es lo que ustedes tienen que hacer, pensar en puntos claves para poder dividir las aristas o las caras y no ir a cualquier lugar en el espacio dentro de una cara, porque eso sería muy difícil de resolver buscando el equivalente en la cara opuesta, ya que una de las cosas importantes es que obtengamos dos piezas iguales una vez que lo particionamos, o dos piezas iguales y una diferente cuando sería semi-regular. Acuérdense que es regular o semi-regular. La palabra regular es muy importante. La regularidad la da que siempre hay dos piezas iguales. En un caso dos iguales, en otro caso dos iguales y una distinta. Entonces ahora bueno, vamos a empezar a imaginarnos el recorrido sobre las caras superficiales, que ustedes lo van a hacer en lápiz, del cubo, en este caso. Entonces, un recorrido muy sencillo sería arrancar de esta arista, de este vértice, perdón, recorrer la diagonal, después ir por la arista, bajar a la otra diagonal y cerrar acá la figura, ¿no? El programa me pregunta si deseo cerrarla. Ahí generé un plano diagonal que lo atraviesa, y entonces tendría dos piezas iguales, una de cada lado. Bueno, en ese caso nosotros desalentamos que sean los cortes tan sencillos, porque son muy predecibles y es bastante difícil después generar otras riquezas. Bueno, ahí se ve cómo sería el objeto. Vamos a hacer uno más complejo. Fíjense que con esa misma lógica, y al tener dividida esta cara en 4, podemos hacer algo un poco más complejo sin grandes complicaciones. De nuevo voy a mostrarles cómo está dividido la figura. Entonces arranco acá, subo hasta ahí, voy al lado opuesto acá, subo hasta ahí, voy hasta acá. Como tengo que hacer exactamente lo mismo del otro lado, bajo, invierto, bajo, pego con este punto. Entonces acá tenemos otro recorrido ya un poco más complejo, no tan simple. Esto lo podríamos seguir complejizando. Por ejemplo, estas experiencias ustedes las van a hacer y se van a dar cuenta de decir, pará, pero entonces en ese caso me interesaría mucho más que, ¿no? Acá vamos a hacer otro recorrido un poquito más complejo. Me ayudo que está dividido en partes iguales, de a 4, digamos un cuarto cada figura. Entonces estoy buscando hacer un recorrido que después tengo que encontrar su equivalente simétrico del otro lado, ¿verdad? Entonces voy buscando la figura acá, bien, bajo, bien, ¿sí? Ya tengo entonces esta figura. Vamos a recorrerlo un poco, esa figura, ¿verdad? Y ahora voy a fabricar esa misma figura, pero de este otro lado, ¿sí? Vamos a crear otra línea. Tiene que ser exactamente equivalente, o sea, esto que está pasando acá ahora debería pasar acá abajo.
¿sí? Esa es la complejidad y lo lindo de este trabajo, que ustedes van a ir descubriendo, ¿sí? Cómo hacerlo. Obviamente que ayudado con un programa es mucho más fácil, ¿verdad? Pero también hacerlo de manera analógica es muy lindo. Bueno, entonces ahí tendría la figura dividida, dos recorridos. Esto me generaría, de acá sacaría esta pieza blanca y esta pieza roja y me quedaría un interior. Ese interior después lo tenemos que ir completando en la etapa que sigue. Entonces acá tenemos un ejemplo de una partición, en este caso semi-regular, porque voy a tener estas dos piezas iguales y el interior me quedaría distinto. Entonces, bueno, algunas de las claves que les damos es que tengan bien claro cómo se dividen los lados en partes. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a hacer. Bueno, entonces ahora lo que estamos viendo, una vez que generamos ese recorrido en los poliedros, uno está en rojo y otro está en azul, cortamos la figura, la podemos separar. Ahí vemos el recorrido entonces rojo, que es simétrico. Esta es una partición semi-regular, tiene dos piezas iguales y una distinta, y entonces ahí podemos ver cómo se recorre la figura, se generan estos objetos con espacios vacíos, que vamos a empezar a trabajar más adelante. Vamos a ver técnicas para ver cómo se rellenan estos espacios. Entonces, repasando, ahí tenemos nuestro poliedro con esos recorridos. En este caso no hizo falta dividirlo en sectores, sino simplemente yendo por las aristas ya se logra una partición interesante, como una simetría. Obviamente que esto se podría también alterar en partes, o sea, llegar a este punto. Vamos al punto medio, bajamos por acá. Acá me parece interesante cruzar, volver al punto medio, ir al punto medio de esta figura, ir a este vértice y cerrar acá la figura. Bien. Bueno, entonces acá tendríamos nuestra figura ya realizada en dos piezas iguales, que habría que empezar a cortar y a trabajar los interiores, ¿no? Acá fíjense cómo se genera un plano muy interesante, que después, que sería el plano que se genera de acá a acá, ¿no? Este plano que estoy mostrando ahora, que es bastante interesante y que se puede usar para completar la figura. De esos tipos de planos vamos a hacer transparente esto para que se vea bien, esto para que lo tengan en cuenta. Ahí hay un plano, son todas cosas que se empiezan a descubrir de manera analógica cuando nosotros les pedimos que vayan cortando las figuras. Entonces, como dijimos, las particiones de poliedros, cuando son regulares, ¿sí?, generan un sistema modular de dos piezas iguales, ¿sí? Y las que son semi-regulares generan entonces una figura que está compuesta por dos iguales y una distinta. La manera de particionar los poliedros, tenemos acá un poliedro, es armar un recorrido. Lo que nosotros recomendamos que ese recorrido esté hecho, puede ser desde el punto medio, puede atravesar las caras, ¿sí?, en diagonal, o puede atravesar las caras de diferentes maneras, pero que se utilicen puntos claves de la figura para después poder llegar exactamente al mismo punto en la cara que sigue, porque si no va a ser muy difícil generar la partición y generar dos piezas iguales. Entonces, nuestra propuesta es que ustedes los particionen bajo estas normas, que sería generar dos elementos iguales o dos iguales y uno distinto, utilizando los puntos medios, los extremos, ¿sí?, los vértices, o si no generando una medida que puede ser dividiendo de manera regular a un cuarto o a un octavo. No pasar más de esas medidas, porque si no va a ser muy difícil que lo reconstruyan. Digamos,
esta arista dividida a la mitad, dividida en 4 o dividida en 8. Como el cubo, según cómo sea el recorrido que hago sobre las aristas, genera situaciones totalmente distintas, ¿no? Fíjense, acá tenemos como dos U enfrentadas, tendríamos como producto de este tipo de particiones una partición regular, porque las dos piezas son iguales. Acá también regular. Bueno, en este caso los 4 serían particiones regulares, ¿no? Pero qué distintas que son. O sea, nosotros les proponemos que hagan estas lógicas. Fíjense, este es el recorrido que genera esta partición. Este es el recorrido que genera esta partición, ¿no? Este para esta y así sucesivamente. Entonces acá tenemos ejemplo con un cubo. Ustedes van a elegir entre los 13 semirregulares y 5 regulares, van a elegir un poliedro y lo van a particionar. Entonces acá seguimos obteniendo iguales, bueno, acá tenemos semirregular porque tenemos dos iguales y una distinta, es lo que se puede lograr. Acá tenemos entonces el ejemplo de cómo sería el recorrido sobre la superficie del poliedro para generar esta partición. Lo mismo acá, fíjense qué interesante, se generan dos piezas que serían como dos U enfrentadas, cruzadas, ¿no? Acá bueno, ya estamos mostrando cómo cerrarlo de la